En esta clase vamos a compartir algunos conceptos vinculados con un capítulo muy importante que queremos jerarquizar, que es el de las helmintiasis transmitidas por el suelo. Estamos en la tercera semana hablando de parásitos y hongos del tracto gastrointestinal. Ayer hablamos de las diarreas de origen parasitario micótico, donde básicamente se habló de protozoarios y hongos. Hoy hablamos de las helmintiasis transmitidas por el suelo y mañana de otras manifestaciones de parásitos gastrointestinales. Partiendo del mismo esquema que ya hemos visto en el video, vamos a saltear el capítulo de diarreas y vamos a analizar qué otra sintomatología pueden presentar los individuos con enteroparásitos. Como vimos, el resto de los síntomas generalmente son inespecíficos y poco orientadores. Epigastralgia, que puede ser difuso o limitado o de tipo cólico. Trastornos del apetito que generalmente se manifiestan como anorexia, pero también puede presentarse como hiperorexia. Trastornos del crecimiento, náuseas, vómitos, repercusión general, astenia, adelgazamiento, adinamia, prurito anal, perineal, vulvar, nasal, bruxismo, que es el hábito inconsciente de apretar o rechinar o castañetear los dientes, que puede tener diversas causas, algunas vinculadas con espinas irritativas, como los parásitos intestinales. También nerviosismo, diurno, nocturno, llanto inexplicable, terrores nocturnos. En cuanto a la definición, son afecciones parasitarias producidas por helmintos nematodes, cuyas formas infectantes, huevos o larvas, se encuentran en el suelo, donde cumplen una etapa de maduración obligatoria. Constituyen un grupo de afecciones parasitarias que no se incluyen en la lista de enfermedades de notificación obligatoria del Ministerio de Salud Pública. Penetran por vía oral a través de huevos o por vía transcutánea a través de larvas. Son emergentes. Su frecuencia ha aumentado vinculado a situaciones de riesgo social y deterioro sanitario. Pueden manifestarse clínicamente de diversas formas, con signos y síntomas inespecíficos, también con repercusión nutricional y con repercusión cognitiva. Pueden tener complicaciones graves y se diagnostican por examen coproparasitario. El factor condicionante común es el fecalismo ambiental. Las formas infectantes de los geohelmintos, huevos o larvas, se hallan en el suelo contaminado con heces humanas cuando existen condiciones de humedad, temperatura y riqueza en detritus orgánicos adecuadas para su sobrevida. La geofagia directa, habitual en niños pequeños o accidental durante sus juegos, posibilita la más alta prevalencia en este grupo etario. El hábito de pica, que es la ingestión compulsiva de elementos del ambiente, arena, piedritas, tierra, papeles, explica aún la más alta prevalencia entre los niños y también pacientes psiquiátricos que presenten este hábito. ¿Por qué consideramos importante este tema? Afecta a la salud, compromete a 1/3 de la población mundial. Es importante, sobre todo en niños, por su repercusión en su crecimiento y desarrollo, y es un grave problema de salud pública a nivel mundial vinculado a las situaciones de pobreza. Afecta el ambiente. Coinciden las prevalencias de parasitosis del grupo de la geohelmintiasis con zonas con carencias de saneamiento, donde existe fecalismo ambiental en las comunidades más vulnerables. Y en cuanto a la sociedad, ya que existe conocimiento suficiente para poder realizar intervenciones efectivas para su control. Ya aparece referida en la literatura en 100 años de soledad, escrito hace más de 50 años por Gabriel García Márquez, donde dice Úrsula que estos niños andan como surumbáticos, que quiere decir mareados, distraídos, deben tener lombrices.
Y allí habla incluso de el paico machacado y las formas de control con medicamentos procedentes de la flora de Colombia. ¿Cuáles son estas helminthiasis? Algunas exclusivamente humanas, como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura y Strongyloides stercoralis, a las que nos vamos a referir ahora. También están dentro de las humanas los ancilostómidos, Ancylostoma duodenale y Necator americano, de las cuales no se presentan casos autóctonos en el Uruguay. Y otras de naturaleza zoonótica, Toxocaracanis, Toxocaracati, Toxascaris leonina, Ascarisum, y los ancilostómidos de perros y gatos, Ancylostoma caninum y Ancylostoma brasiliensis. Ascaris lumbricoides es el nematode de mayor tamaño y de mayor importancia clínica en nuestro medio. Tiene un ciclo monoxeno con migraciones larvarias en el huésped a través de los parénquimas hepático y pulmonar. Las hembras de Ascaris La hembra de Ascaris mide 20 a 40 centímetros de longitud por 4 milímetros de diámetro y el macho es algo menor. Son gusanos de aspecto robusto, de color blanco o cremoso y extremidades afiladas. La extremidad posterior de la hembra es recta y la del macho está incurvada ventralmente. En el extremo anterior posee una boca con 3 labios que se continúa con el esófago, intestino medio y recto que termina en el ano. Es un nematode con musculatura de tipo polimiario. Posee células muy abundantes en muchas filas, unidas y en capa continua, que se proyectan hacia la cavidad celómica y le otorgan una gran capacidad de movimientos. Como señalamos ya, existen sexos separados, machos y hembras tienen marcado dimorfismo sexual. Luego de la cópula, el útero se llena de millones de huevos ovoides o redondos, con una estructura con capa externa mamelonada y de color marrón, capa media lisa y gruesa y capa interna fina o membrana vitelina. Los huevos son evacuados con las heces y no son embrionados en el momento de la puesta. Luego de un periodo variable según las condiciones ambientales, pero no menor a 15 días, se forma en su interior un embrión o primer estado larvario L1, que muda dentro del huevo a L2 infectante. Las condiciones favorables para el desarrollo del huevo son suelo de tierra con materia orgánica e inorgánica, temperatura de alrededor de 28 grados, ambiente sombrío y húmedo y buen aporte de oxígeno. Cuando el ser humano ingiere los huevos infectantes, estos eclosionan en el duodeno, y las larvas emergentes atraviesan la pared del intestino y por vía sanguínea llegan al hígado, luego continúan migrando, alcanzan los capilares pulmonares y penetran en los alvéolos. Permanecen 1 a 2 semanas en el pulmón, donde mudan a L3 y L4, y siguen luego por vía retrógrada broncotraqueal. Y a nivel de la epiglotis llegan al tubo digestivo, descendiendo al intestino delgado, que es su hábitat definitivo como adultos. Entre la ingestión de huevos infectantes y la eliminación de huevos por las heces transcurren aproximadamente 2 meses. Una hembra de Ascaris puede poner alrededor de 300.000 huevos por día. Y un Ascaris adulto puede vivir más de 1 año en el intestino humano. Los huevos que ustedes observan en la parte inferior izquierda de la diapositiva, los huevos son muy resistentes a los agentes químicos. Son capaces de sobrevivir en formol al 10%, como hemos comprobado reiteradamente en los que utilizamos con fines docentes y almacenamos en nuestra cacoteca. Ascaris ingiere contenido intestinal del huésped que le sirve para crecer y desarrollarse. La ascaridiasis es la geohelminthiasis de mayor importancia en la salud pública de nuestro país, como señalamos en el Manual de Manejo de la Geohelminthiasis,
elaborado en el año 2002 luego de la muerte de un preescolar a causa de esta parasitosis en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Y como reseña la publicación más reciente de Pediatras sobre complicaciones graves atendidas también en este centro asistencial. Son importantes por su aumento de frecuencia, por su mayor morbilidad y por la mayor frecuencia de complicaciones graves en niños preescolares. Es la más difundida en el mundo, pero es un problema olvidado de gente olvidada, como señalaba Crompton en su libro sobre el impacto de la caridiasis en la salud pública. En cuanto a su patogenia, es necesario diferenciar la que es ocasionada por adultos, que fundamentalmente son movimientos antiperistálticos, daño mecánico como factor obstructivo, acción expoliadora, y la que es originada por las larvas, que ocasiona el síndrome de Leffler por acción traumática y tóxica. Durante el periodo de migración larvaria se presentan lesiones hepáticas y pulmonares, hay microhemorragias, exudado, infiltración por leucocitos neutrófilos y eosinófilos, focos múltiples que evolucionan en días acompañando la migración larvaria. Estos son los infiltrados pulmonares fugaces o lábiles o síndrome de Leffler, en recuerdo al médico de Zúrich que describió este cuadro y su relación etiológica. Este síndrome tiene 3 patas: el respiratorio, tos y expectoración, disnea, estertores a la ocultación; hematológico, que es la eosinofilia, que puede acompañarse de aumento de la velocidad de eritrosedimentación y de la proteína C reactiva; y radiológico, que corresponde a los infiltrados ya señalados. En la etapa intestinal, los adultos se localizan sobre todo en la mitad distal del intestino delgado. Cuanto mayor es el número de ascaris, mayor es la gravedad del proceso, ya que una masa de parásitos entrelazados por sus activos movimientos antiperistálticos puede obstruir el intestino provocando una oclusión. Sin embargo, también un solo ejemplar de ascaris es capaz de provocar graves complicaciones. Puede ocupar focos ectópicos por migración larvaria, pueden formarse granulomas en tejidos, puede generar obstrucción respiratoria de vías aéreas superiores y asfixia. Los adultos pueden migrar a partir del intestino, introducirse en colédoco, vesícula biliar, parénquima hepático, birsum, pared gástrica o intestinal, pasando al peritoneo, apéndice, etc. También pueden ser expulsados espontáneamente por el ano o por la boca. Las migraciones originadas en el intestino dan lugar a complicaciones: obstrucción biliar, colecistitis, litiasis, absceso hepático, pancreatitis, peritonitis, apendicitis, realojamiento aberrante del mintos, como ha sido reseñado recientemente en el trabajo del Pereira Rosell. Los ascaris ejercen acción mecánica desde el período migratorio, dijimos, atravesando paredes vasculares, alvéolos. También en su hábitat intestinal, la acción de los labios sobre la mucosa puede producir microhemorragias e irritación de la mucosa intestinal. Como no están fijos a la pared intestinal, sino que permanecen sueltos en la luz, se mantienen allí por la potencia de sus movimientos antiperistálticos. Esto en ocasiones provoca la formación de ovillos capaces de producir oclusión intestinal y también las migraciones aberrantes ya descritas. La acción expoliadora es de gran importancia, sobre todo en infecciones intensas y en niños pequeños. No solo se alimentan del mismo contenido intestinal que el huésped, sino que también producen sustancias que inhiben la tripsina y otras proteasas que interfieren con la digestión y absorción de proteínas. También tienen acción química, tanto directa o tóxica, como a través de mecanismos inmunológicos que se manifiestan sobre todo durante el periodo migratorio. Debemos recordar que estos parásitos grandes son verdaderos mosaicos antigénicos.
tanto los adultos como las formas larvarias. Poseen antígenos de superficie, antígenos citoplasmáticos y metabólicos de excreción-secreción, los cuales pueden ocasionar alteraciones también en la esfera neurológica o dermatológica. La acción bacterífera tiene importancia cuando los ascaris migran y arrastran gérmenes del contenido intestinal, provocando las complicaciones infecciosas. Las migraciones larvarias inducen la respuesta Th2, aumentando la IgE y los eosinófilos y la IgG4. Disminuyen los linfocitos Th1, favoreciendo la susceptibilidad a las infecciones bacterianas. Las IgE elevadas reducen la acción de los polimorfonucleares, favoreciendo las infecciones. En el hígado y el pulmón, las larvas y sus antígenos promueven una reacción granulomatosa con necrosis central, facilitando el atrapamiento de bacterias y la producción de abscesos. Existen muchas referencias que correlacionan la geomintiasis con deficiencias nutricionales y trastornos del crecimiento, como las de Cooper desde 1995, con rápida recuperación de talla post-tratamiento en un caso de geomintiasis severa, y muchas otras vinculadas con la desnutrición, obviamente asociando la severidad de la enfermedad con la parasitación. También existen referencias en relación con las deficiencias cognitivas que repercuten en la capacidad de aprendizaje con un menor rendimiento escolar en los niños parasitados. Desde las experiencias de los años 90 sobre afectación de la memoria trabajadora y fundamentalmente como probó Noakes en 1992, que las pruebas de memoria mejoran post-tratamiento antihelmíntico, solo con eso, y que eso acarrea mejoras significativas en el aprendizaje, sobre todo de los niños más vulnerables, y que la desparasitación permite obtener beneficios también a largo plazo, ya que los adultos consiguen empleos mejor pagos. En suma, las infecciones helmínticas intestinales tienen consecuencias negativas sobre la función cognitiva y la capacidad de aprender, desde el desarrollo físico deteriorado, el desarrollo intelectual afectado y el déficit nutricional, todo lo cual conduce al bajo rendimiento escolar. Trichuris trichura es el otro geohelminto de gran importancia en nuestro país. Es otro nematode que se localiza en el intestino grueso y tiene un ciclo monoxeno sin migraciones parenquimatosas en el huésped. Los gusanos adultos tienen una parte anterior fina, que es 2/3 del gusano, y una porción posterior gruesa. Miden menos de 5 centímetros de longitud. Los machos menores, como siempre, y con la extremidad posterior enrollada hacia el lado ventral. Los huevos, eliminados al exterior con las heces, son alargados, de color pardo, 50 por 25 micras aproximadamente, y presentan un tapón en cada polo. No están embrionados en el momento de la puesta y solo pueden continuar su evolución en el exterior. Dentro de los huevos se desarrolla un embrión. Al ingerir los huevos embrionados, eclosionan en los sectores proximales del intestino delgado y las larvas se sitúan profundamente en las vellosidades intestinales, donde maduran y luego descienden hasta su hábitat definitivo en el ciego y colon ascendente. Cada hembra de Trichuris puede poner entre 5 y 10.000 huevos y pueden vivir entre 5 y 10 años. La sintomatología más Bien, de Strongyloides stercoralis decimos que cumple un ciclo, es un nematode muy pequeño, es el menos frecuente en Uruguay de todos los geohelmintos,
y es el único helminto con carácter de oportunista. Tiene un ciclo biológico muy complejo, decíamos, donde alternan generaciones de vida libre en el suelo con generaciones de vida estrictamente parasitaria. Su ciclo es monoxeno, con estados larvarios y adultos libres en el medio exterior, con migraciones larvarias en el huésped y que se transmite por vía transcutánea a través de larvas filariformes. El ciclo evolutivo de Strongyloides presenta adultos parásitos y adultos de vida libre. Las hembras partenogenéticas parásitas miden hasta 2 milímetros de longitud y viven en el espesor de la pared intestinal, donde ponen sus huevos parcialmente embrionados que suelen eclosionar en el tejido. Y la larva rhabditoide emergente pasa a la luz del intestino para ser evacuada con las heces. Estas larvas miden 250 micras de longitud, poseen un esófago rhabditoide, la cavidad bucal corta y estrecha y un esbozo genital grande. Estas larvas pueden evolucionar mudando y convirtiéndose en larva filariforme infectante que penetra los tegumentos humanos y migra. O, luego de mudar, pueden convertirse en adultos machos y hembras de vida libre que pondrán huevos que originarán larvas rhabditoides que pueden continuar el ciclo de vida libre o, en determinado momento, convertirse en larvas filariformes infectantes. Las larvas filariformes siempre se desarrollan en la capa superficial del suelo, para lo que requieren calor y humedad. En el huésped humano, las larvas atraviesan la piel, invaden venas y linfáticos locales, llegan a la circulación pulmonar vía corazón derecho, arterias pulmonares y atraviesan las paredes alveolares alcanzando los bronquios. Ascienden hasta la laringe y pasan al tubo digestivo para implantarse la publicación de un caso de hiperinfección por Strongyloides stercoralis en el Uruguay de Zaida Arteta y colaboradores en una joven que falleció a causa de esta hiperinfección. Diarrea crónica con eosinofilia, hiperinfección en el intestino son los elementos más importantes. En cuanto a la patogenia, existen fenómenos inflamatorios en los puntos de entrada cutánea que ocasionan prurito. La migración larvaria en los parénquimas hepático y pulmonar origina neumonitis. La invasión de la mucosa intestinal por hembras partenogenéticas y larvas que originan enteritis, con diarrea y dolor abdominal. Y las infecciones masivas con invasión de todo el intestino, incluso los conductos pancreático y biliar y posible diseminación sistémica, como mencionábamos en el caso publicado en Uruguay. En cuanto a las prevalencias en el mundo, la situación mundial, sabemos que el mayor número de infecciones por helmintiasis transmitidas por el suelo se observan en el África subsahariana, en China y el este de Asia, y en América Latina y el Caribe. En la región de las Américas, 26 millones de niños escolares y preescolares tienen riesgo de sufrir infecciones por helmintos transmitidos por el suelo en los 30 países de la región. Recién en 2009, en reunión de OPS-OMS en la región de las Américas, el control de la geohelmintiasis fue ratificado en la resolución 49R19 como prioridad por parte de los ministros de salud para reducir para el año 2015 la prevalencia de la geohelmintiasis entre los niños de edad escolar en áreas de alto riesgo, donde la prevalencia es mayor al 50%, lograr reducirla a menos de 20%. ¿Y por qué en niños en edad escolar? Porque se encuentran en un periodo de crecimiento y desarrollo rápido, y porque la morbilidad debida a las infecciones parasitarias intestinales puede tener consecuencias irreversibles en el desarrollo físico y cognitivo de los niños de esta edad. En Uruguay, la expansión de los asentamientos de grupos humanos hacia áreas con carencias de saneamiento, deficiente provisión de agua potable y otras necesidades básicas insatisfechas explica el aumento de la frecuencia de la geohelmintiasis. Sus prevalencias oscilan entre 0 y 40%, dependiendo de las condiciones de vida y los grupos etarios considerados.
En población de preescolares, asistentes a guarderías comunitarias, las cifras generalmente no superaron el 3% y dependían fundamentalmente de la procedencia de los niños. A nivel de escolares, los datos de prevalencia muestran que en algunos niños de algunas escuelas del cinturón periférico de Montevideo pueden aparecer cifras sorprendentes, con promedios de 14 y 17% para ascaridiasis y tricocefalosis respectivamente, y alcanzando incluso en algunas clases 31 y 39%. En escolares del Cerro y Casabó, en investigación realizada en conjunto con APEX en 2004, 50% de niños estaban parasitados, 17% con geohelmintos. Una experiencia muy interesante que ilustra sobre la forma en que estas afecciones pueden ser controladas se realizó en un asentamiento de Montevideo, en la zona de Nuevo París, de aproximadamente 200 habitantes. Al inicio de la intervención se diagnosticó 31% de ascaridiasis y 12% de tricocefalosis. Y en la evaluación, un año después, las cifras habían descendido a 15% de ascaridiasis y 2% de tricocefalosis, considerando medidas sobre todo de mejora ambiental. Otra experiencia está publicada en Interdisciplinarias y fue la realizada en la Escuela de Malvin Norte, con una prevalencia de niños parasitados de 81% y geohelmintiasis de 54%. Estas fueron las cifras más elevadas que hemos encontrado en nuestro país. 27% de los niños tenían coexistencia de los dos principales geohelmintos, Ascaris y Trichuris. Existía poliparasitismo en 51% de ellos. Todo esto evidencia fallas en las medidas de prevención y exposición permanente a ambientes altamente contaminados. Otra experiencia, en 2011 se realiza con financiación de la ANI. Es una investigación interdisciplinaria para conocer las rutas de contaminación de los parásitos en la zona de Barros Blancos. El objetivo era facilitar la identificación de las medidas de prevención o barreras más idóneas para interrumpir los ciclos de transmisión de los parásitos, contribuyendo a su control. Se halló 67% de niños parasitados con 10% de geohelmintos en preescolares. Este material pueden encontrarlo en la web. Más recientemente, publicados en archivos de pediatría a los que pueden tener acceso, una investigación que vincula anemia, estado nutricional y parasitosis intestinales en niños pertenecientes a hogares vulnerables de Montevideo muestra que 60% de los niños entre 6 meses y 4 años tenían parásitos intestinales, con un 23% de helmintos transmitidos por el suelo. Eso asociado con otras parasitosis como la giardiasis, anemia, retraso de la talla, bajo peso y obesidad. Otra investigación realizada en 2 CAIF del barrio Casaballe demostró un 30% de niños parasitados con un 6% de Ascaris lumbricoides. Como ven, la geohelmintiasis son enfermedades prevalentes en nuestro país y deben ser consideradas un problema para salud pública, dado que los ciclos de transmisión se perpetúan por efecto de la contaminación ambiental debido a la falta de saneamiento y malas condiciones de vida e higiene. De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos que las medidas aplicadas, los programas que se han realizado tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población infantil aún no son completamente efectivas para controlar estas patologías que afectan a las poblaciones más vulnerables. Es decir, que es necesario continuar trabajando en esta problemática para reducir su prevalencia. En cuanto al diagnóstico de tricocefalosis y ascaridiasis, se realiza a través del examen coproparasitario con técnicas de enriquecimiento o concentración, observado por técnicos debidamente entrenados,
no requiere preparación previa del paciente, se suelen utilizar materias de evacuación espontánea. También existen equipos comerciales que facilitan la manipulación de las materias fecales, aunque también encarecen el procedimiento y no agregan notoriamente mejoras en la sensibilidad, ya que la sensibilidad del diagnóstico depende del tiempo y el entrenamiento del observador. Frente a la sospecha de estrongiloidiasis, debería recurrirse a métodos complementarios, que son técnicas especiales diseñadas específicamente para la detección de larvas, como el método de Baerman clásico o los métodos de Baerman modificados, como el Arada Mori, que busca embrionar a los huevos y larvas, y en el caso de estrongiloides es de gran ayuda para el diagnóstico, o el cultivo en placa de agar, que es otro método biológico que nos permite aumentar notoriamente la cantidad de larvas observadas en las materias fecales que colocamos en el seno de un agar en una caja de Petri. En cuanto al tratamiento de ascaridiasis y tricocefalosis, se realiza con mebendazol 200 miligramos día por 3 días o albendazol 400 miligramos por 3 días. Ambos fármacos inhiben la captación de glucosa por el parásito. En el caso de estrongiloidiasis, el tratamiento debe realizarse con tiabendazol, que también es otro derivado imidazólico que inhibe la captación de glucosa, o ivermectina, que paraliza la musculatura del parásito. ¿Cómo se controlan la geohelminthiasis? Básicamente mediante 3 grandes conjuntos de acciones. Educación en salud para reducir la infección humana y la contaminación ambiental, saneamiento para controlar la contaminación ambiental y tratamiento de los individuos parasitados con el fin de reducir los niveles de infección y morbilidad. El médico y el equipo de salud directamente vinculado a la comunidad juegan un rol fundamental como efectores de acciones específicas en educación, conserjería y estímulo para la incorporación de hábitos adecuados por parte de la comunidad y que sirvan de base para la prevención y control efectivo de estas y también de otras enfermedades transmisibles. En el año 2000 tuvimos oportunidad de visitar Japón para realizar un entrenamiento en este seminario sobre administración de control parasitario como un paso hacia acciones de atención primaria de salud. Los japoneses insisten en la colaboración tripartita, el trabajo colaborativo entre las universidades, las autoridades nacionales y municipales y las organizaciones sociales o ONGs que trabajan sobre todo allá en el diagnóstico de estas parasitosis. Desde entonces hemos venido trabajando, sobre todo en actividades educativas, por ejemplo, llevando microscopios a las escuelas para que los niños puedan observar los parásitos, realizando talleres lúdicos, algunas estrategias de impacto como el librito Recorriendo el 2009 con Ana y Carlitos, que luego se transformó en póster y en publicación de años sucesivos, o PEFIP, Proyecto Educativo Formativo Interdisciplinario de Parasitosis, que mediante la recreación de lo que había sido el librito, la teatralización de esta obra, permitió realizar tareas educativas y de integración en varias escuelas en la zona de Malvin. También actividades de extensión universitaria y actividades en el medio realizadas en conjunto con colegas de pediatría y médicos de familia contribuyen al empoderamiento de las poblaciones en torno a este problema. También hemos trabajado con gente de ingeniería y arquitectura tendientes a la implementación de baños secos, humedales o diversas soluciones para evitar que las materias fecales contaminen los terrenos.
La sección enteroparasitosis del Departamento de Parasitología y Micología se constituyó en un centro de referencia y entrenamiento. Desde 2012 realizamos un curso anual para tecnólogos y técnicos de laboratorio con la idea de que se capaciten para realizar cada vez mejor su tarea. También se ha implementado una materia optativa semestral, parasitosis intestinales humanas, que funciona desde hace 8 años y a la cual han concurrido estudiantes de medicina, sobre todo desde el primer trienio. Se contribuyó también a la educación continua mediante la redacción del primer libro digital del departamento con la finalidad de mejorar el desempeño de las personas que trabajan en esta área de la parasitología que ha sido permanentemente relegada. Todo esto lo hacemos porque entendemos que el crecimiento y el desarrollo económico son condiciones necesarias pero insuficientes para garantizar el desarrollo humano y que pensamos que es nuestro deber ético garantizar el derecho de los niños a crecer sanos, libres de parásitos y poder desarrollar así todo su potencial, invirtiendo en infancia, que es invirtiendo en el futuro. Bueno, muchas gracias por su atención.